Es un verdadero gozo estar aquí. Y yo tengo que ser sincera, tengo que decidir qué es lo que realmente me produce gozo. Como estar en este ambiente donde estoy sola, que no sé qué hacer con mi vida. Pero las escojo a ustedes. Estar aquí con ustedes es un verdadero gozo y de verdad que no lo doy por sentado. Gracias por escoger estar aquí con nosotras. Y para comenzar, yo no puedo ignorar la paradoja de lo que estamos haciendo hoy y el tema de este taller. Vamos a hablar acerca de cómo atesorar a Cristo en lo ordinario, en un contexto en el que nada de lo que estamos haciendo es ordinario. Muchas de nosotras vinimos desde nuestros hogares y en estos días hemos estado haciendo cosas completamente diferentes a las que hacemos en nuestra casa. Y yo misma me reía porque decía, wow, esto para mí, estar aquí con ustedes, es una experiencia que no es común, que no es habitual, que no la vivo todos los días, no es algo ordinario. Entonces, vamos a poner nuestros corazones quietos, porque yo sé que cuando uno se ve con amigos, uno ve a una persona que quizás Dios ha usado de alguna manera para bendecir su vida, uno se emociona, uno quiere abrazar a esa persona para agradecerle y como que no me imagino, ahorita me puse a pensar, no me imagino esto pero de varones y que sean los varones que estén, vamos, un abrazo, una foto. Cuando estamos aquí como mujeres en un contexto como este, que no es parte de lo cotidiano, de lo normal, que vemos a personas que quizás nunca hemos visto o que hace mucho no hemos visto, realmente nuestros corazones están como burbujeantes. Pero yo oro en este momento que el Señor traiga calma a nuestras mentes, a nuestros corazones, para que volvamos a redireccionar nuestra mirada en lo que realmente importa. Y que pongamos nuestra mirada en la persona de Jesucristo. Cuando nosotras pensamos en la palabra ordinario, y realmente ese es el tema de este taller, atesorando a Cristo en lo ordinario, ¿en qué pensamos? O sea, ¿qué significa para nosotras la palabra ordinario? ¿Alguien me puede decir? En el día a día. ¿Puedes repetirlo? Lo común en el diario vivir, exactamente. Exactamente. La palabra ordinario, en forma simple, lo que significa es lo que es común, lo que es corriente, lo que sucede habitualmente, lo que no se destaca por ser especial, lo que la mayoría de gente piensa que no es especial, lo monótono, lo cotidiano. Eso es lo ordinario. Pues sucede que de esos momentos ordinarios es que está compuesta la vida, de esas cosas que hacemos una y otra vez, repetimos una y otra vez, situaciones en las que nos encontramos donde no vemos ninguna belleza, que no nos motivan, no nos emocionan como nos sentimos aquí entre mujeres emocionadas. Es aquello que sucede probablemente dentro de las cuatro paredes de nuestro hogar o quizás en el trabajo. Realmente, cuando nosotros pensamos en algo ordinario, es como eso que nos aburre. Eso como que tenemos que hacer hasta cierto punto con los pies arrastrándonos en el piso. Pues déjenme decirle, mis hermanas, que este tema ha cautivado mi corazón en los últimos años, porque lo último que yo quería hacer en mi vida era dedicarme a asuntos ordinarios y cotidianos. Cuando yo crecía, yo veía el ejemplo de muchas mujeres exitosas a mi alrededor y yo quería hacer aquellas cosas más grandiosas, aquellas cosas más grandes que tenían más luces. Y cuando yo miraba aquellas cosas que hago hoy, que para la mayoría de gente son ordinarias, yo llegué a pensar, y lo digo para mi vergüenza, yo no estoy hecha para
ese tipo de cosas. Si alguien se puede ocupar de las cosas ordinarias, entonces yo puedo tener la capacidad y entonces la disponibilidad de encargarme de atender las cosas extraordinarias. Y entonces por eso yo estaba poniendo mi mente, mi atención en cosas que yo había categorizado como lo extraordinario. Y eso no solamente era en términos laborales. Yo pensaba que mi identidad y mi valor estaba en lo que yo podía obtener en el mercado laboral. Ya yo tenía 26, 25 años, ya tenía una maestría, estaba en el mercado laboral. Yo me veía en un camino donde si hacía las cosas bien, yo iba a ser exitosa, iba a lograr algo extraordinario, pero no solamente ahí, sino también en la iglesia. Yo era muy fan de esas mujeres que tienen como esa apariencia de poder, que te dicen cualquier cosa, pero te lo dicen tan duro y tan fuerte, como que tú crees como que Dios está hablando, no sé. Aquí te digo que viene ahora el diseño de Dios profético para tu vida, no sé. Para mí eso era lo extraordinario, estar en una situación en la que yo no tuviera que hacer nada que me atara a asuntos relacionados a mi hogar, asuntos relacionados con la crianza de mis hijos. Yo decía, para eso hay otras personas que pueden ayudarme. Sin embargo, como el cielo gobierna, el Señor me llamó a ver la belleza de su palabra y la belleza de su diseño. Y hubo un momento en mi vida en que yo tuve que decidir cuál era el gobierno que se iba a establecer en mi andar. Y gracias al Señor por su gracia, porque aquí solamente yo he aportado mi pecado. Dios me dio un corazón para contemplar esa hermosura de Dios, su hermosura. De manera que cuando Él me enseñó cuál era mi diseño, ya no me importaba si lucía ordinario o no, porque lo único que me importaba era la belleza de Cristo y el objeto de mi servicio. Entonces, a eso es que yo quiero llamarlas en esta tarde. A que ustedes como mujeres tomen la decisión hoy de creer si realmente en su vida el cielo gobierna o si es el sistema de valores de este mundo que está gobernando. Y que no tengan temor ni tengan miedo de abrir las páginas de la Escritura para que Dios deslumbre sus corazones con la belleza de Cristo al punto de que podamos ir al llamado más básico de la fe cristiana, que estemos dispuestas a negarnos a nosotras mismas y a seguir a Cristo, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y nosotras podemos hablar de este tema desde cualquier rincón de la Biblia. Cuando yo estaba preparando este tema, yo parecía como ya no hacemos palomitas de maíz o popcorn en ollas como cuando yo era pequeña, ¿verdad? Hacemos en el microondas. Entonces, cuando yo estaba pensando en los versículos que iba a usar para esta charla, yo parecía bolsa de popcorn en el microondas y todos los versículos venían, lo podemos hacer desde una parábola de Jesús o de los encuentros de Jesús con algunas personas en los evangelios o de los versículos de Pablo. Yo no sabía por dónde era que yo iba a encaminarlas a ustedes hoy, pero en realidad los versículos que más estaban estallando en mi corazón eran los versículos de Colosenses. Entonces, en un momento decía, lo vamos a hacer desde este versículo, y decía, no, tiene que ser de este, y dije, bueno, vamos a hacerlo de todo el libro de Colosenses, y se acaba la cosa. Entonces, lo que vamos a hacer en esta tarde es hacer un paseo en helicóptero. Yo no sé quién se ha montado en un helicóptero, solamente me he montado en avión, yo no. Pero vamos a imaginarnos que nos vamos a montar en un helicóptero para contemplar la belleza de las playas de Punta Cana, en la República Dominicana, ¿verdad? Y vamos a ver quizás atributos y aspectos desde allá arriba que no se ven cuando estamos allá abajo, como por ejemplo ese color azul turquesa. Esto no es un anuncio promocional de turismo, pero si usted siente que Dios le está llamando a hacer misiones en Punta Cana, vaya para allá. Bueno, la pregunta es, ¿por qué Colosenses? Y este libro ha sido mi casa de campaña yo diría que desde que quedé embarazada de David.
porque uno de los propósitos de Pablo al escribir esta carta es como exaltar la supremacía, la autoridad, la prominencia, la suficiencia de Cristo. Porque ese es el poder que lleva al creyente a vivir una vida de plenitud, a vivir una vida de un real crecimiento. Y ese es el tema que corre a lo largo de la carta. Y me encanta esta carta, porque cuando uno comienza a ver todas esas verdades teológicas sublimes, uno cree como que va caminando como hacia, como arriba, en una escalera, pero de repente aquel lenguaje súper alto teológicamente hablando comienza a tener como un camino estable, porque Pablo comienza a aplicarlo en los aspectos más monótonos, ordinarios, repetitivos de la vida. Y por eso he estado acampando ahí, porque yo quiero que esas verdades sublimes informen la forma como yo debo vivir. Y a veces pensamos que lo que sucedía en el tiempo cuando este libro fue escrito, y la razón por la que él lo escribió es porque habían personas que estaban tratando de confundir a esta iglesia, invitándolos a disminuir o a negar el hecho de que Cristo es Dios. Habían personas que trataban de engañar a estos creyentes con la mentira de que ellos necesitaban algo más que la obra de Cristo, añadir rituales, añadir tradiciones, que lo que Cristo había hecho no era suficiente, había que añadir un poco más. Y también estaban seduciendo a esta iglesia a pensar que ellos necesitaban cierta forma como de conocimiento extra, súper espiritual, apartado de Cristo. Entonces, cuando yo veo esa razón por la que Pablo escribió la carta, y yo puedo decir las mujeres del siglo XXI, pero yo digo mi propia vida, yo me doy cuenta que es lo mismo. Hoy en día estamos siendo bombardeadas por pensamientos que atentan contra la idea de que Cristo es supremo y que es la autoridad final en nuestras vidas. Solamente basta ir a la tienda para ver todas las camisas o las playeras que te dicen quién es el centro, tu corazón, tus sueños, tus anhelos. Es como que todo el mundo nos está llevando a centrarnos, en lugar de poner a Cristo como supremo, nos está llevando a poner a nuestras emociones en el trono, a ser nuestra propia autoridad, a que pensemos que la plenitud viene de nosotras mismas y como resultado estamos creyendo las mismas mentiras que ellos y estamos postrándonos en el altar equivocado y echando mano de tesoros incorrectos. Y yo te voy a decir algo. Si estuviera del otro lado de este podium, a lo mejor levantara mi mano. Si en esta tarde tú te sientes aburrida de las tareas repetitivas que tú tienes por delante como madre, si tú sientes que tú necesitas algo más para realmente llegar a ese estado espiritual, ir a otra conferencia, leer este otro blog o este otro podcast o conseguir ese trabajo, o que ya tus hijos te dejen tranquila, o que Dios haga algo con tu esposo, porque entonces en ese momento tú vas a ser plena. Si estás pensando que luego que tú hagas tal cosa es que realmente tú vas a conectar con Dios, si tú anhelas servir a Dios y dejar de resistir ese diseño hermoso que Él te ha dado como que si fuese algo malo, entonces este tiempo es para ti. Así que imaginémonos que ya nos estamos poniendo el cinturón, porque ya siento que es como cuando uno va a despegar, que la persona da todas las instrucciones. Esto ha sido ya largo. Ponte tu cinturón, abre el libro de Colosenses y vamos a ver 4 formas prácticas en las que nosotras podemos atesorar a Cristo en lo ordinario. En el capítulo 1, versículo 4, Pablo da gracias a Dios por la obra que él ve en esta iglesia y ora por ellos. Y en ese versículo
capítulo 1, versículo 4, él da una razón por la cual él da gracias y él ora por ellos. Dice, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Así que lo primero que necesitamos es recordar que atesoramos a Cristo cuando creemos y crecemos en el entendimiento del Evangelio. ¿Cómo yo atesoro a Cristo, Pablo? Cuando yo creo y crezco en el entendimiento del Evangelio. Luego él sigue diciendo, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad. ¿Cuál es? El Evangelio. Lo primero que nosotras necesitamos para atesorar a Cristo, lo primero que nosotras necesitamos para dejar de atesorarnos a nosotras mismas o para dejar de atesorar ese ídolo que empaña tu visión para ver a Dios grande y su diseño en tu vida, es que necesitamos creer y atesorar el Evangelio y crecer en el entendimiento del Evangelio. Aquí hay mujeres que saben que no son creyentes y no lo son. Aquí hay mujeres que creen que son creyentes y no lo son. Y aquí hay mujeres que saben y están seguras que son creyentes y lo son. No creas que tú sabes dónde, a menos que sepas que sí eres creyente. ¿Dónde estás? Pídele mientras escuchas esto al Espíritu Santo de Dios que te revele tu verdadera condición delante de Él. Por muchos años yo creí que yo creía y entendía el Evangelio. Y cuando yo miro atrás, yo estoy convencida que Dios me había salvado. Yo estaba convencida de que Dios me había trasladado de un reino a otro porque Él comenzó a poner en mí nuevos afectos que antes no existían. Pero yo había definido el Evangelio según las tradiciones evangélicas que yo había aprendido. Y entonces, como en el contexto en el que yo crecí, solamente se hablaban de las buenas noticias. Yo tenía una imagen deficiente del Evangelio porque yo no conocía las malas noticias. Así que yo solamente vivía en gozo y en victoria porque el Evangelio es buena noticia, pero a mí nunca nadie me había dicho por qué esas buenas noticias eran buenas noticias. Cuando yo entiendo, aún ya siendo creyente, cuáles son las malas noticias, y luego yo puedo ver esas buenas noticias, yo tengo más claridad para apreciar la obra de Cristo. Cuando yo veo lo que Dios ha hecho en mi vida, entonces me doy cuenta que eso que me está deteniendo para ver a Dios hermoso y para ver su diseño para mí como mujer, como hermoso, realmente no es tan importante como yo creo. Y me encanta porque Pablo no solamente dice, ay, yo le doy gracias a Dios porque ustedes creyeron el Evangelio. Él les recuerda y explica cuál es el Evangelio. Y si él explicó muy claramente qué era el Evangelio a estos creyentes, pues yo creo que nosotras también tenemos que recordarlo. En el versículo 13 dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Cuando yo entiendo que esa era mi condición, no del pecador que vamos a la calle a predicarle o que tenemos una campaña evangelística o el amigo vecino que no. Cuando yo entiendo que esta era mi condición delante de Dios, entonces mi sistema como de valoración de Cristo y su llamado para mí como mujer en realidad comienza a balancearse, porque yo me doy cuenta que yo estaba muerta
en mis delitos y pecados. Yo me doy cuenta que yo estaba bajo el dominio de Satanás, y suena fuerte, que mi mente estaba entenebrecida. Cuando yo entiendo que yo estaba en las tinieblas, yo no puedo confiar en el sistema de valoración que yo tenía, porque ese sistema estaba entenebrecido. Cuando yo entiendo que yo estaba en oscuridad y que yo no podía ver a Dios, yo tengo que preguntarme, ¿cuál es la idea que yo tengo de Dios? ¿La idea que viene de la tradición, el mundo, mis padres, mi crianza, no sé, mis abuelas? ¿O es lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra? Una persona en oscuridad no puede distinguir las cosas claramente. Y si hoy alguien aquí siente que no puede ver el diseño de Dios como algo hermoso para la mujer, en su hogar, en la iglesia, donde sea que Dios lo haya colocado, yo quiero decirte que tu entendimiento está entenebrecido, porque eso es un diseño hermoso. Y el problema es que probablemente nadie se atreve a confrontarnos con esa verdad. Todo lo que en nuestro corazón y hasta el sol de hoy, y yo creo que hasta que Cristo venga, se revela dentro de mí contra el diseño de Dios. Es parte de ese entendimiento que tiene que ser renovado por la palabra. Cuando yo estoy consciente de mi necesidad y de mi realidad antes de Cristo, entonces yo puedo darme cuenta que yo no puedo buscar valor en algo que está muerto. Yo estaba muerta, no había esperanza para mí. Por eso pensaba como pensaba y por eso amaba mi destrucción, porque yo estaba muerta. Pero la buena noticia es que Cristo nos ha trasladado de reino. Entonces ahora ya pertenecemos a otro reino, mis hermanas. Y ahí era que yo estaba, y probablemente alguien de la audiencia también ahí es donde está. Que Dios te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y aunque ya no eres hija de las tinieblas, ahora eres hija de Dios, tu entendimiento necesita ser iluminado. Eso no pasa, mis hermanas, en el momento de la conversión inmediatamente. Sí, Dios nos posiciona en otro reino por toda la eternidad y eso está asegurado. Pero hay una iluminación en nuestras mentes que tiene que suceder en la medida que nosotras nos acercamos a la palabra y entendemos el Evangelio. Cristo vivió una vida perfecta. Él murió en el lugar que a mí me correspondía para que ahora yo pueda tener la libertad y ese empoderamiento que las mujeres andan buscando. El verdadero empoderamiento es que ahora yo tengo el poder que levantó a Cristo de la muerte como Rey soberano para siempre. Ese mismo poder ahora me capacita para yo negarme a mí misma, negarme a mis deseos. Y ya entonces quitar delante de mí esos ídolos que me ofrecían supuesto éxito y gratificación instantánea. Y ahora entonces yo puedo correr empoderada hacia la voluntad de Dios. Y no puedo dejar de volver a atar esto a mi diseño, porque es que a veces pensamos como que el diseño de Dios para la mujer es un compartimiento, departamento de la vida, pero la forma como yo respondo no puede ser neutral, es como una mujer. Entonces, si soy soltera, yo tengo que pensar cómo voy a responder a esa buena noticia como soltera. Si yo estoy una mujer casada, yo no puedo estar levitando en las maravillosas verdades que Pablo está diciendo y no me sometiéndome a mi marido con gozo. Yo no puedo pensar ahora que mis hijos no son mi prioridad, porque es que todo lo que ahora yo hago es una ofrenda, un sacrificio a Dios. Luego él dice, y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Pablo le sigue diciendo, expandiendo, y nos pudiéramos quedar aquí 3 semanas hablando de esto.
ese contraste de esa asombrosa obra en la que es final y definitiva gracias a Cristo, pero en la que también tenemos que crecer, y no crecemos en esa obra como seres neutrales, crecemos como mujeres y respondemos a Dios y ante esa buena noticia como mujeres. Así que cuando yo veo que Dios dice que yo tengo que negarme a mí misma, yo no puedo pensar en un discípulo neutral. Yo soy mujer, y como mujer, ¿cómo yo puedo hacer eso? Hay algo que me encanta, porque aquí dice un recordatorio para las que sienten que me falta mucho, yo no puedo hacer esto. Cuando Dios mira, si fuese así, si eso funcionara así, pero imaginémonos que Dios te mira y mira, Él no te ve como una obra en construcción solamente. Él te ve santa, sin mancha, sin falta, perfecta ante Él por toda la eternidad. Entonces, por eso, mis hermanas, es que el Evangelio es como una gotita, un colirio que tenemos que ponernos para poder ver la realidad de manera clara. Él sigue diciendo en los versículos, en el capítulo 2, versículo 13, que cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, y lo ha quitado del medio y lo ha clavado en la cruz. Y luego Él vuelve y dice, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Y volvemos aquí, el poder del Evangelio nos capacita para vivir esa vida de Cristo en el poder de Cristo. ¿Cómo puedo yo atesorar a Cristo al creer y al crecer en mi entendimiento del Evangelio? Miren, ustedes pueden hacer un ejercicio y pensar en la labor más difícil que usted puede tener como mujer en el contexto donde usted se encuentra. Esa labor ordinaria, repetitiva, que a usted no le gusta hacer, y que por más que usted ha intentado, el sermón del domingo nunca como que puede como llegar ahí, porque como que ya se le olvidó cuando llegó ese momento. Para mí es doblar ropa. Yo creo que tiene que ver con los adolescentes también. Siento que no vale la pena. Doblo la ropa, volteo, ya no está doblada en la gaveta. Estamos entrenando. Pero ¿cómo puedo yo aplicar esto al momento más ordinario de mi vida? Cuando yo estoy doblando esa ropa, yo comienzo a traer estas verdades a mi mente. Porque, mis hermanas, estas verdades no son la puerta de entrada al club de los creyentes. Esto es nuestra vida. Y una de las cosas que a mí me encanta decir cuando estoy doblando ropa es, yo no estoy doblando ropa como una persona que está de camino a una eternidad en el infierno. Yo no estoy doblando ropa como alguien que está muerta en sus delitos y pecados. Yo no estoy haciendo esta tarea ordinaria, monótona, aburrida, repetitiva, como alguien que no tiene esperanza. Yo voy a doblar esta ropa como alguien que ha sido redimida, que era esclava del pecado y ahora ha sido salvada. Yo voy a doblar esta ropa como alguien que ha sido librada del dominio de las tinieblas, que tenía su entendimiento entenebrecido. No, yo no lo voy a hacer. Yo voy a doblar esta ropa como alguien que la luz de Cristo le ha iluminado su mente, que tiene el poder de Cristo para entonces olvidarme de esta tarea y poner mis ojos en el objeto de mi labor. Y eso lo cambia todo, mis hermanas. En el momento que ya yo he dicho todo lo que yo tengo que decir, probablemente he doblado más ropa de la que me imaginé que iba a doblar. Y lo he hecho con gozo y lo he hecho como un sacrificio vivo para Él. El pastor John Piper dice, la evidencia de que resucitaste de entre los muertos con Cristo y naciste de nuevo por el Espíritu de Dios es que tú atesoras a Cristo. Es que tú dices, Señor, tú me colocaste en este matrimonio difícil. Yo te miro a ti. Y esta situación en la que yo me encuentro es mi altar de adoración. Y yo voy a dar testimonio de la obra que tú has hecho en mi vida.
Y cada vez que algo dentro de mí se quiere revelar, vestido de autojusticia y de lo que sea que usted quiera llamarle, yo voy a decir, esta es mi ofrenda, este es mi sacrificio vivo, yo te atesoro a ti y yo te miro a ti. La segunda manera, como Pablo en esta carta nos dice que podemos atesorar a Cristo, es que cuando nosotras reconocemos su valor supremo. Y yo creo que ese era mi problema, de que yo le estaba dando valor a las cosas que eran completamente equivocadas. Como esa persona que va corriendo en un concurso y le dicen, usted puede tomar el cofre que sea, ahí hay tesoros, y lo que esté ahí adentro, usted lo toma. Y hay un tesoro abierto, resplandeciente, hermoso. Pero alguien me dice, no, busca el cofre número 10. Y yo ignoro eso, porque alguien me ha dicho. Y yo ignoro ese tesoro que se ha revelado. Y me voy detrás de otros tesoros que están vacíos. Peor aún, tesoros que cuando tú abres ese cofre, lo único que te traen es muerte. En el versículo 15 del capítulo 1, Pablo da una declaración y dice, ¿quién fue que logró esa obra maravillosa? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Imagínate en tu tarea más ordinaria y cotidiana, lavando los platos, limpiando el toilet de varones adolescentes, recogiendo las medias de un esposo que sabe dónde está el hamper, o simplemente ya ahí exhausta, sin saber qué es lo que tú vas a cocinar, porque se te acabó todo lo que tú tenías en la nevera, se te acabó la motivación, las ideas. Y tú entonces atesoras a Cristo en ese momento al reconocer el valor supremo. Y reconocer significa contemplarlo, creer que eso es verdad. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la revelación de Dios. Él es el que me ha salvado. Yo te miro a ti ahora, Señor. Él es el primogénito de toda la creación, único en su clase. Él es el agente de la creación. Él precede la creación, Él sostiene la creación, Él recibe la gloria de la creación, incluyéndote a ti. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen, incluyéndote a ti. Hubo un momento que yo tenía tanta necesidad de recordar ese valor supremo de Cristo, que yo titulé algo Mi plan de guerra, y le tomé prestado a mi hija el papel de Ikea que venden largo y corté un pedazo del tamaño de la nevera. Y en un Sharpie, entonces yo escribí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por Él, por medio de Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Y yo le agregué, incluyéndome a mí. Entonces, eso es lo que cambia nuestra vida, porque nosotros lo que hacemos es que buscamos esas verdades supremas y gloriosas y dejamos que esas verdades informen y moldeen nuestra realidad. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Él tiene el lugar más alto en toda la creación. Él fue el primero en resucitar en un cuerpo glorificado. Ese es el que vive en mí y el que tiene el poder de hacer lo que yo no puedo hacer. Yo contemplo su valor supremo
Y entonces yo creo por la fe que Él es poderoso para hacerlo en mí. Y como yo puedo atesorarlo en lo ordinario, es que cuando yo no quiero lavar los platos, yo digo, yo no puedo, yo no quiero, pero Cristo puede, Cristo tiene el poder para hacerlo en mí. Yo entonces, ¿qué hago? Me siento, actúo el milagro, yo me paro, yo dejo que Cristo haga lo que va a hacer. Dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Me encanta como el pastor Sugel dice, todo Dios está en Cristo y todo Cristo está en mí. Entonces la falta de plenitud que yo ando buscando en Instagram ahí 3 horas, ya está en mí, yo lo estoy ignorando. Entonces al final de cuentas, como que volvemos otra vez a lo básico. Como mujer, ¿cómo es que yo puedo calmar mi ansiedad? Como mujer, ¿cómo que yo puedo dejar a ese hombre tranquilo y dejarlo liderear? Como mujer, ¿cómo es que yo puedo confiarle mis hijos a Dios? Ay, que yo me recuerdo que nada de eso es lo que me va a llenar. No es mi plenitud, ahí no se encuentra. Si mi plenitud está en Cristo, pero es que es difícil soltar y creer por la fe que ya yo lo tengo. Entonces dejemos de perder energía, tiempo, fuerza, hacerle la vida imposible a otros, buscando en ellos lo que ya se nos ha dado en Cristo. Nuestro problema no es que necesitamos algo nuevo, es que necesitamos fe para creer que ya tenemos lo que Dios nos ha dado. Dice aquí, y en el capítulo 2, versículo 8, y Pablo lo repite más adelante, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él. Él es la cabeza de toda autoridad. Entonces, ¿cómo yo atesoro a Cristo en lo ordinario? Bueno, cuando yo tengo que cepillarme los dientes, porque no hay una cosa más ordinaria que esa, yo lo que hago es que en ese momento yo creo por la fe que todo lo que yo necesito y toda la plenitud que yo necesito en ese día, ya yo la tengo en Cristo y yo comienzo a vivir como si lo que yo viviera es verdad. Es muy importante que nosotras recordemos que cuando la vida cristiana se siente monótona, pálida, aburrida, la falta no está en Dios. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Él nos ha dado a Cristo. Y cuando yo reconozco su valor supremo y recuerdo que Él está en mí, entonces yo tengo el poder para humillarme hasta lo sumo. No importa cómo se titule la humillación, yo le voy a poner privilegio. Y yo lo voy a hacer porque ese es el ejemplo que Cristo me ha dado. La tercera forma como yo atesoro a Cristo es que yo pongo mi mirada en las cosas de arriba. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo. Dice que si ustedes han resucitado en Cristo, por eso necesitamos a Cristo, el Evangelio. Busquen las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y da el fundamento porque ustedes ya están muertos. Y su vida está escondida en Dios. Este es un versículo inspirador y si somos sinceras, a veces no sabemos cómo aplicarlo. Yo tengo ese versículo, iba a decir en mi cocina, pero yo no sé ni dónde que vivo ahora mismo. Pero en algún momento pondré ese versículo en mi cocina y entonces no les puedo negar que hay momentos en que no sé conectarlo. Pongo mi mirada en las cosas de arriba. ¿Qué es eso? Y quizás tú puedes pensar, bueno, tengo que entrar como en un tipo de trance espiritual. Pero Betsy, espérate, porque si yo pongo la mirada en la cosa de arriba mucho tiempo, entonces se me va a quemar el arroz. Se me cae la niña de la mesa. Se pasa la hora de llevar a los niños a la escuela o cualquiera que sea la cosa. Ustedes saben una cosa, volvemos a lo básico. No es que me falta aprender cómo poner mi mirada en las cosas de arriba. Es que me falta ser obediente. ¿Por qué? Pues mi hermana, yo quiero dar una buena noticia. Usted sabe muy bien cómo poner su mirada en algo porque yo las veo por un hoyito y ustedes tienen su mirada muy puesta en su teléfono. Yo también. O algunas quizás tienen su mirada puesta en Netflix o en esas novelas que tienen cierto contenido sexual pornográfico.
Y no podemos, y estamos ahí, que no podemos parar, tenemos nuestra mirada en la historia y hasta que no nos digan qué fue lo que pasó con ese hombre, que si el avión se cayó, que qué fue. No estamos tranquilas. Pero también podemos poner nuestras miradas en nosotras mismas. Si estamos ahí, yo no puedo, ay, que me haga, Moisés, mira, ¿cómo es que tú me dejas sola con estos niños? Yo no puedo. O quizás estamos poniendo nuestras miradas en otras cosas, en las redes sociales para compararnos. O sea, el problema de nosotras como mujeres no es que no sepamos poner la mirada en algo. Es que nos hace falta esa valentía que proviene de ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, que está en nosotras, creer por la fe que nosotras podemos obedecer a Dios. Dios no nos está diciendo, mira el cielo, mira para afuera y quédate mirando el cielo ahí contemplando. No sé qué haría yo en Texas porque ni nubes hay. No, lo que Dios está diciendo es, esas verdades que son reales en el trono de Dios, a la diestra del Padre, donde Cristo está sentado, son las verdades que están informando ese momento difícil que tú estás viviendo. Eso es poner la mirada en las cosas de arriba. Es adoptar la mente de Cristo. Entonces, si tú resucitaste con Cristo, mírate a través de los ojos de Cristo. Hay un video muy popular que no se me olvida, es viejísimo, de una niña que se sube en el espejo se sube en el counter del baño y se mira en el espejo y se dice, tú eres poderosa, tú eres linda, tú puedes hacer esto, te va a ir bien en el colegio. Y ella aplaude y se va por ahí como vencedora. ¿Ustedes se imaginan si hiciéramos eso? Mirándonos a nosotras mismas con las verdades de la palabra, recordándole y asesorando, aconsejando nuestros propios corazones con esas verdades que son reales en el reino de Dios, en el trono de Dios. Y una verdad práctica de hacerlo, Pablo dice más adelante, en el versículo 16, dice que la palabra de Cristo abunde en ustedes con toda sabiduría, enseñanza, amonestándose los unos con los otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? Y eso que abunda en tu corazón te puede indicar a dónde está tu mirada fijada. ¿Cómo de manera práctica tú puedes poner esa verdad a funcionar en tu vida? Lee la palabra. Es algo básico, pero no lo hacemos. El otro día había una amiga que se llama Hunter y ella dice, yo tengo que dejar la Biblia abierta en la cocina para recordarme que ese es el alimento más importante. Y luego de que yo paso por ahí, es entonces que paso a lo demás, aún para alimentarme a mí misma. Escucha la palabra en audio. Escucha, aviva nuestros corazones. Mis hijos me bromean muchísimo porque tengo los audífonos puestos y ellos saben que si quieren hablar me tienen que como toparme porque probablemente estoy escuchando un sermón, el sermón de mi iglesia el domingo, o estoy escuchando uno de los podcasts, o estoy escuchando la Biblia. Ahora ando coja porque se me perdió uno, pero para beneficio de ellos. Entonces, hermanas, me encantó hace un mes que estábamos en un retiro de nuestro ministerio, el pastor que nos enseñaba decía, no confundas ese hábito de estar delante de Dios en su presencia, quieto, orando, con legalismo. No, creo que vivimos en un tiempo de una gracia que si no la entendemos es una desgracia. Que entendamos que no, Dios no nos mide por estas cosas, pero las necesitamos. Si nosotras queremos atesorar a Cristo, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Y puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, en ocasiones, mi amiga Gaby me ha llamado para decirme, háblame, recuérdame la verdad. Dime que estoy en un momento difícil. Y ahí nos exhortamos los unos a los otros.
El punto no es si atesoramos o sabemos atesorar, es que atesoremos lo correcto. Y si nosotras somos sinceras y nos atrevemos a ir a ese lugar en nuestro teléfono que dice cuál es la cantidad de horas que pasamos ahí, creo que es convicción suficiente para darnos cuenta qué es lo que estamos atesorando. No menosprecien el poder que tiene alabar a Dios en canción. Busquen canciones saturadas del Evangelio, llenas de la palabra de Dios, porque mientras lo cantas, se va sentando en tu corazón, se va sentando. Y finalmente, atesoro a Cristo cuando yo respondo en una vida de adoración. Si lo dejáramos aquí, fuera como que todo, aleluya, aleluya, atesoro a Cristo. Cuando creo el Evangelio, crezco en el entendimiento del Evangelio. Atesoro a Cristo cuando veo su valor supremo. Atesoro a Cristo cuando pongo mi mirada en las cosas de arriba. Cuando respondo con una vida de adoración, es cuando ahí nos da deseo de ir al baño. Queremos escapar. Porque es que si nos preguntamos, recuerdan Romanos 12, somos un sacrificio vivo. Y nunca usted ha visto un corderito solo de que voy al altar a que me van a incinerar. ¡Yay! No, usted no va a ver eso. Pero ese es nuestro llamado. Es que es la única respuesta lógica y por eso es que el Evangelio es locura. Porque es que ¿cómo tú puedes ver que una mujer, imaginémonos, una mujer capaz, inteligente, ella se va a ir caminando feliz al altar de sacrificio a ocuparse de sus hijos? ¿Pero qué es eso? Pero hay cosas mayores. Que una mujer se va a someter a su esposo y le va a confiar las finanzas. Pero que esa mujer es loca, porque si ese hombre después la deja, hay que tener un clavito por ahí, un ahorrito. Que una mujer va a dejar que ese hombre lidere, sabiendo ella que ese hombre los va a llevar a la ruina y al precipicio. Que ella va a confiar que aun las consecuencias de los errores de su esposo, Dios la va a usar para su bien. O que ella va a escoger gozosa y voluntariamente hablarle la verdad que él necesita en amor y sumisión. ¿Qué es eso? Que una mujer se da cuenta que ella en la iglesia local no deja que los hombres se desarrollen. Y ella es la que está manillando la iglesia. Y ella se da cuenta, no, espérate, Dios diseñó al hombre para liderar y hay belleza en que así como la madre es indispensable, importante en el hogar, así mismo es la iglesia, de una manera que está nutriendo, apoyando, amando, y que va a dejar que esos hombres que saben menos teología que ella tomen el púlpito. ¿Qué es eso? Que una mujer se va a levantar en la mañana, como decía Johnny, y va a decir, me quiero despertar débil. Es que eso no hace sentido al mundo. Si yo le dijera estas verdades a las personas con las que fui a la universidad, me ponen en la misma categoría de la gente que hace sanidades con aceites esenciales. Porque van a decir, está mal, o sea, está ida, no puede ser. Pero luego entonces en el capítulo 3, a partir del versículo 12, Pablo dice, ustedes, recuérdense por lo que yo daba gracias y oraba, como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de tierna compasión. Él comienza a dar una imagen práctica y clara de cómo luce una persona que atesora a Cristo. Ahora imagínate, pero tú, y pon tu nombre, como eres escogida, santa de Dios, amada, revístete y mira, piensen en ese jefe que ustedes no soportan, en el marido, en los pastores, en sus hijos, en la hermana de la iglesia que tiene siempre una historia. Dice, ustedes quieren hablar ordinario, vamos ordinario aquí. Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre. ¿Dónde es que lo venden eso?
paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo perdonó, háganlo ustedes. Vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y luego se pone más práctico, pero yo se lo voy a dejar de tarea porque no quiero ser tan fuerte. Dice, mujeres, sujétense a sus maridos. Vamos a hablar de lo que nos toca como mujeres, ¿verdad? Madres, críen con esperanza. Instruyan a sus hijos en el temor del Señor. No sean locas exasperándolos. Confíen en Dios. Y luego habla a los siervos. Y esto que voy a leer es directamente a los siervos, pero el principio es para todo creyente. Y con esto voy a terminar. Atesorar a Cristo en lo cotidiano está en el capítulo 3, versículos 23 al 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Cristo, tu Salvador, tu Redentor, tu Reconciliador, Rey Supremo, todo suficiente, todopoderoso, el agente de la creación, el sustentador, quien merece toda la gloria, el tesoro de tu alma. A Cristo es quien sirves. Hermanas, una valoración incorrecta de Cristo es peligrosa. Lo que creemos acerca de Cristo va a impactar todas las áreas de nuestras vidas. Y quiero terminar con este comentario. Un comentarista que dice, porque Colosas era de un trío de ciudades, era la menos importante. Y dice él, sigue siendo un hecho extraño y maravilloso que Pablo escribió la carta que contiene el punto más alto de su pensamiento a un pueblo tan poco importante como lo era Colosas. Pero al hacerlo, detuvo una tendencia que de haberse permitido que se desarrollara, habría arruinado el cristianismo asiático y bien podría haber causado un daño irreparable a la fe de toda la iglesia. No creas que tu obediencia ordinaria no tiene implicaciones en tu vida, en tu hogar, quienes te rodean y aún en las generaciones por venir. Hermanas, atesoremos a Cristo en la ordinaria. Dios les bendiga.